Estimados estudiantes, reciban un saludo cordial del Departamento de Ciencias del Laboratorio de Física. En esta oportunidad vamos a trabajar la práctica del laboratorio, el tema trabajo mecánico. Y en este video se dará sugerencias, recomendaciones y una introducción a su práctica, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta práctica va a ser determinar el trabajo realizado por una fuerza constante sobre un objeto en movimiento lineal. Para cumplir ese objetivo, nosotros necesitamos conocer parte de la teoría y la teoría nos va a llevar a hacer un arreglo experimental. Y para ese arreglo experimental necesitamos algunos materiales, algunos equipos, ¿sí? Entonces, ahora pasemos a introducción. En la introducción tenemos, la teoría nos dice que el trabajo realizado sobre un objeto por un agente que ejerce una fuerza constante está dado por el producto de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento multiplicada por la magnitud del desplazamiento. Eso se traduce en una expresión matemática, como pueden ver la ecuación 1, el trabajo en este sistema de aquí es igual a fuerza por distancia por el coseno de alfa. Entonces aquí se ejerce una fuerza, es una componente de la fuerza, y por el desplazamiento, ¿no? Entonces eso vendría a ser el trabajo realizado, ¿no? Entonces, en nuestra práctica nosotros vamos a trabajar el trabajo realizado por la gravedad en una rampa. Entonces, para el sistema dado, o sea, para este sistema que está en el lado derecho, como pueden ver aquí, el trabajo es igual a masa por aceleración por posición final menos posición inicial, que vendría a ser la ecuación 3. Este carrito que está aquí tiene una masa, ¿no? Vamos a registrar esa masa y esto se va a desplazar, como tiene una inclinación, entonces esto se va a desplazar desde una posición inicial hasta una posición final. Y en su desplazamiento vamos a registrar la aceleración. Entonces, vamos a tener ese dato aquí, como pueden ver. Entonces, eso es el trabajo realizado en este sistema que tenemos aquí, en este arreglo experimental. Ahora vamos a los materiales que vamos a usar. Entonces, los materiales que vamos a usar para nuestra práctica va a ser una balanza para registrar la masa del carrito, el detector de movimiento, para registrar, ¿qué vamos a registrar con este detector de movimiento? La aceleración de este carrito, ¿no? Cómo se desplaza hacia la posición final. También nos va a dar la posición inicial y la posición final. Vamos a usar un transportador para medir el ángulo de elevación de este carril, ¿no? Una interfaz se hace la conexión del sensor de detector de movimiento hacia la interfaz, ¿no? Y esto a la vez va conectado al computador para visualizar los datos en el software Lawyer Pro. Esos vamos a usar, ¿no? Entonces, y aparte de eso, como dije, un carrito y, claro, y este elevador más. Aquí vamos a poner y lo vamos a elevar esto, ¿no? Entonces, eso vendría a ser nuestro material. Y el arreglo experimental, como se muestra en esta imagen misma, ¿no? Entonces, eso vamos a trabajar en esta práctica de laboratorio. Ahora pasemos al procesamiento de datos. En el procesamiento experimental que digo, o sea, la colecta de datos, en la tabla 1 vamos a registrar datos experimentales. ¿Qué datos? La masa del carro, el ángulo, masa del carro, aquí, y el ángulo, que es esta elevación, ¿no? Entonces, en la tabla 2 vamos a registrar las posiciones y aceleraciones del carrito. La posición inicial, la posición final y la aceleración. Eso gracias aquí al software Lawyer Pro, y el software Lawyer Pro va conectado a la interfaz y esto al detector de movimiento. El detector de movimiento nos va a arrojar un dato aquí en nuestra pantalla y vamos a identificar la posición inicial y la posición final, y luego haciendo un ajuste lineal a la gráfica velocidad versus tiempo, vamos a tener la aceleración, ¿no? Entonces, eso sería, vamos a hacer 4 casos, primer caso y hasta el cuarto caso, ¿no? Para cada uno vamos a registrar la posición inicial, posición final y aceleración. Ahora en la tabla 3, ¿qué vamos a hacer? Trabajo del carrito. Ya tenemos, esto simplemente copiamos los valores que tenemos de la tabla 2.
pero adicionando una columna. Esta columna es el trabajo experimental. Este trabajo experimental, ya les mencioné, es este trabajo, ¿no? El trabajo experimental va a ser masa por aceleración por posición final menos posición inicial. Entonces, ya tenemos la masa, ya tenemos la aceleración y ya tenemos la posición final e inicial, ¿no? Entonces, simplemente hacemos la multiplicación y tenemos el trabajo experimental para los 4 casos, ¿no? Entonces, y ahora pasemos, ya tendríamos todo el procedimiento experimental. Ahora nos faltaría resultados y discusiones. Entonces, para los resultados, vamos a, en la tabla 4, vamos, trabajo efectuado del carrito. Aquí simplemente son los trabajos experimentales, que en este caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4, ¿no? De aquí que hemos calculado. Pero ahora adicionamos una columna y vamos a calcular el trabajo teórico. Este trabajo teórico está dado por esta ecuación que vemos aquí. Esto se puede deducir. Entonces, este trabajo teórico es masa por gravedad por seno de teta por desplazamiento, ¿no? Entonces, por la distancia, ¿no? Cuánto se ha desplazado el carrito. Entonces, simplemente hacemos la multiplicación, tenemos la masa, tenemos la gravedad, tenemos el ángulo, tenemos esto, lo vamos a medir y lo registramos aquí, ¿no? Y vemos cuánta diferencia tiene entre estas dos, el valor experimental con el teórico, ¿no? Y aparte de eso, respondemos estas 3 preguntas y por último tendríamos nuestras conclusiones. Con eso tendríamos listo, ya estaríamos preparados para la toma de la parte experimental, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar con eso. Bien, estimados estudiantes, continuando con la práctica, entonces los materiales que vamos a usar para esta práctica es una riel, un detector de movimiento, un carrito, un flexómetro, un transportador, una balanza, una mesa pequeña graduada, nuestra interfaz y por último nuestro computador con el software Lawyer Pro. Entonces, ahora, una vez que tenemos nuestros materiales y nuestros equipos ya listos, ahora hacemos el montaje experimental, que es bien sencillo, ¿no? Simplemente coloco esta mesa encima de la riel encima de la mesa graduada y ahora el carrito, ¿no? Entonces, eso es el montaje experimental, ¿no? Como ustedes pueden ver, es sencillo, ¿no? Entonces, ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es hacer las conexiones, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro arreglo experimental, ahora hacemos las conexiones. Hago las conexiones, voy a conectar nuestro detector de movimiento a la interfaz, pero antes de eso hay que prender la interfaz, ¿no? Prendemos la interfaz, prendemos. Entonces, una vez prendida que tenemos, este canal siempre va a ir en la parte posterior, ¿sí? O tengan mucho en consideración porque no va al costado, sino va hacia arriba, ¿no? El detector de movimiento. Y se introduce suavemente, ¿no? Y emite un sonido y listo. Entonces, una vez que se conecta esto a la interfaz, esto automáticamente va a emitir un sonido, ¿no? Empieza a emitir sonidos. Eso es normal, ¿sí? Entonces, ahora, una vez que ya hemos conectado, conectamos nuestra interfaz al computador. Vamos, conectamos al computador. Tenemos la conexión. Y ya conectamos. Ahora abrimos nuestro software Lawyer Pro. Una vez cuando abrimos, la pantalla de aquí se bloquea y esto deja de emitir el sonido, ¿sí? Solo va a emitir cuando vamos a poner tomar datos. Entonces, ya tenemos listo nuestras conexiones también. Entonces, ahora el siguiente paso que vamos a hacer es registrar los datos, ¿sí? ¿Qué tenemos que registrar? La masa del carrito, ¿no? La masa del carrito. Antes de eso, encendemos nuestra balanza. Encendemos la balanza y colocamos nuestra masa nuestro carrito a pesar. Entonces, la masa de nuestro carrito es 303.2 gramos, ¿no? Entonces, registramos eso en la tabla 1. ¿Y qué más tenemos que registrar? El ángulo, ¿no? El ángulo de elevación de esta riel. Entonces,
Aquí ponemos el transportador y medimos el ángulo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 5 grados, ¿no? Entonces, la elevación de esto es 5 grados. Entonces, ya tenemos también el ángulo. Esos serían los datos iniciales registrados en la tabla 1. Ahora estamos listos para la toma de datos. Entonces, antes de tomar los datos, también hay que fijarse muy bien que nuestro detector de movimiento esté alineado a la riel, ¿no? Y aparte de esto, tengo que esto esté perpendicular a la riel, ¿sí? Entonces, y otro punto más que tenemos que medir, sabemos que este detector de movimiento detecta a partir de los 15 centímetros, claro, puede detectar a partir, pero lo registra como negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a medir hasta dónde cae 15 centímetros. También hay que decir que esta riel ya tiene una cinta métrica pegada ahí. Entonces, lo vamos a medir y vamos a identificar en qué punto cae 15 centímetros. Entonces, medimos eso y esto queda en 7,5 aproximadamente, ¿no? Entonces, como esto tiene un grosor, debe estar en 7, ¿no? 7 centímetros. Entonces, en 7 centímetros de la riel cae los 15 centímetros, más esta pequeña parte, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a soltar nuestro carrito, ¿no? Entonces, ya hemos identificado eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El siguiente paso también es, tenemos que tarar esto, ¿sí? Taramos esto. Para tarar eso tenemos que poner una hoja delante de ella, ¿no? Entonces, lo pongo esa hoja, voy a doblar esto. Como ustedes van a hacer, como son en grupo, entonces ustedes no hay problema, ¿no? Entonces, ponemos esa hoja y pongo tarar. Pongo en 0, ¿no? Entonces, cuando pongo en 0, esto va a emitir un sonido, pero va a ser en un lapso de tiempo muy corto. Emite eso y deja de emitir. Cuando deja de emitir, eso quiere decir que ya se tardó. Lo quito esta hoja y listo. Entonces, ahora sí cierro eso, lo que he abierto. Y ahora estamos listos para la toma de datos. Ya hemos medido nuestra masa del carro, ya tenemos el ángulo. Ahora lo que nos falta es la aceleración, la posición inicial y la posición final. Voy a soltar el carro a partir de 7,5 centímetros, ¿sí? Entonces, para eso también con mi mano izquierda voy a poner tomar datos. Ustedes van a hacer 2, 3, entonces no va a haber problema. Uno suelta el carro y el otro pone tomar datos, ¿no? Y el otro puede esperar aquí, ¿no? Si son más de 2 o 3, ¿no? Entonces, uno espera para que no choque bruscamente, ¿no? Entonces, hacemos eso, pongo tomar datos, lo suelto, ¿no? Entonces, ahí. Una vez que ya he tomado los datos, ahora sí ya tengo los datos, ya recolecté. Ahora ahora sí nos enfocamos más en el software Lawyer Pro. Ahora voy a autoescala y en autoescala automáticamente voy a poder visualizar mejor mi gráfica, ¿no? Entonces, ya tengo mis datos y ahora selecciono la zona en qué zona ha sucedido el momento que tomé los datos, ¿no? O sea, esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Aquí identifico esa zona y para calcular la aceleración, para yo saber cuánto ha sido la aceleración, en esa zona, ¿qué hago? Sombreo y hago un ajuste lineal. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, es 0.9115 metros por segundo. Esa es la aceleración con el cual el carrito se ha desplazado desde este punto hasta aquí, ¿no? Entonces, ya tengo mi aceleración. Ahora, ¿qué más me pide? Me pide la posición inicial y la posición final. Para eso, ¿qué voy a hacer? Igual en mi software Lawyer Pro, voy a ir al icono que dice examinar. Hago clic en examinar y selecciono, pero esta vez no voy a ir a la gráfica velocidad versus tiempo, sino voy a ir a la gráfica posición versus tiempo. En esa gráfica voy a identificar desde qué punto también ha empezado a medir y pongo D. Entonces, una vez que he puesto examinar, pongo en esa zona, hago clic y pongo D.
la tecla, presiono la tecla D y me va a identificar cuánto es esa posición. Y ahora voy al último punto donde se detuvo el carro, ¿no? Entonces pongo igual D y también me identifica qué posición es esa, ¿no? Entonces, y con eso ya identificaría las posiciones, ¿no? Entonces, eso también registro. La posición inicial, copio esta posición inicial que tengo y la posición final también lo copio. Entonces, eso sería en cuanto a esta parte, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo eso, ¿qué voy? Ahora voy a ir, ya tengo mi posición inicial, ya tengo mi posición final, ya tengo la aceleración. Entonces, simplemente es hacer los cálculos, ¿no? Entonces, ahora voy a la tabla número 3 y en la última columna donde dice trabajo, ahí simplemente hago la multiplicación. Y tendría mi trabajo experimental. Entonces, y por último, calculo mi trabajo teórico, ¿no? Entonces, eso sería, jóvenes y señoritas, esta práctica de laboratorio, ¿no? Entonces, nada, gracias.